Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta porción semanal en nuestra cuarta entrega correspondiente a los capítulos del Génesis 35 al 50 y Éxodo 1 al 4. Para hoy, como otro de nuestros logros en esta lectura anual de la Biblia, estaremos finalizando el libro de Génesis y continuando con el Éxodo, mientras somos edificados a través de este recorrido. Sin más preámbulo, empecemos desde el capítulo 35. Recordemos que Leví y Simeón acaban de matar al pueblo de Hamor, así que Dios le dice a Jacob que suba a Betel con toda su casa. Recordemos que Betel es el lugar donde Jacob, estando dormido sobre una piedra, cuando escapaba de Esaú, tuvo un sueño de ángeles que subían y bajaban de una escalera desde el cielo a la tierra. Es interesante que este lugar, antes de que Jacob le pusiera Betel, se llamaba Luz, muy adecuado para todo lo que acontecería después allí, y donde el mismo Jacob diría: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Así que Jacob sale con todo este pueblo y se van a aquel lugar, pero antes es importante que veamos las exigencias que se le hacen a todas las personas antes de ir a Betel: que le dieran todos los dioses extraños que tuvieran y los zarcillos para enterrarlos bajo tierra. También debían purificarse y, muy importante, mudar sus ropas. Este tipo de purificación que encontramos en la antigüedad es básicamente lo que hoy día, como seguidores de Yeshua, hacemos. Cuando recibimos al Señor, mudamos nuestras vestiduras para hacernos hombres nuevos. Recordemos también que para cuando el Mesías vuelva, lo que Él hará definitivamente será mudar nuestras ropas, nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. Así que de alguna manera, este es un llamado a la santidad para que cuando retornemos a ese lugar santo de la presencia de Dios, hayamos sido purificados. Recordemos también que Yeshua, antes de presentarse ante el Padre, también fue purificado. Él lo menciona cuando se presenta a los apóstoles y les dice que no le toquen, porque aún no se ha presentado frente al Padre, es decir, ya estaba purificado. Cuando llegaron a Betel, Jacob edifica un altar. Al mismo tiempo, Débora, la nodriza de Rebeca, muere y Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Posteriormente se dirigen a Éfrata y en el camino en Betlehem, Raquel muere justo antes de parir a Benjamín. Mientras habitaban en aquella tierra, Rubén, hijo de Jacob, el cual era el primogénito, tuvo relaciones íntimas con Bila, la concubina de su padre, es decir, Israel, lo cual obviamente ante sus ojos estuvo muy mal. Este hecho, como veremos más adelante, le costaría la progenitura a Rubén. Démonos cuenta cómo, al igual que Esaú, el hermano de Jacob, esta forma inadecuada de proceder, el no estar parados delante de Dios, los lleva de alguna manera a rechazar las bendiciones que el Creador tiene para cada uno de ellos como propósito. No en vano son primogénitos, pero sus malas acciones simplemente los apartan de su camino, y esto es algo que deberíamos tomar en cuenta para saber que muchos creyentes también pueden perder los propósitos de Dios en sus vidas, cuando no se someten a ser transformados, renovados y preparados para recibir dichas bendiciones. Podemos ver también cómo Dios trajo mucha bendición a aquellos como Abraham, como el mismo Jacob, que sí decidieron escuchar la voz de Dios y obedecer. Entonces tenemos ya en este punto los hijos de Jacob, Israel, los cuales fueron 12, conocidos como las 12 tribus de Israel. Los hijos de Lea, Rubén, Leví, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser, los cuales le nacieron a Jacob en Padán Aram. Posteriormente, Isaac muere a sus 180 años y es sepultado por sus hijos Esaú y Jacob. Nuevamente estos dos hermanos se separan, pero esta vez a causa de sus riquezas y el hecho de no poder habitar en la misma tierra de Canaán. Esaú, a quienes ya conocemos como Edom, habitó en el monte de Seir. Debemos tener presente a los edomitas, ya que más adelante los seguiremos viendo como opositores para el pueblo de Israel.
Asimismo, dentro de la descendencia de Esaú, encontraremos nombres como Amalec, quien se convertiría en uno de los enemigos más grandes del pueblo de Dios, y de quien él mismo dijo a Moisés: escribe esto en un libro para memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Estando Jacob en la tierra de Canaán, encontramos la historia de José, el hijo preferido de Jacob, a quienes sus hermanos aborrecían precisamente por ser el preferido. Nos dicen que José apacentaba las ovejas juntamente con sus hermanos, pero la lectura hace un énfasis en José como pastor, lo cual es curioso que realizara la misma labor de pastoreo que nos cuenta la Biblia realizaba el rey David, a quien encontraremos más adelante, quien también fue dejado a un lado por sus hermanos, al igual que José. Pero lo importante es la figura de mansedumbre, de humildad que Dios escoge en aquellos que ha de levantar grandemente. Recordemos que en el nuevo pacto, Yeshua le pide a Pedro que apaciente sus ovejas. Y es que la humildad, como un gran valor de carácter, es premiada constantemente por Dios, quien literalmente nos dice que el humilde será exaltado y el que se engrandece será humillado. Así que tenemos aquí una figura importante en lo que al pueblo de Dios se refiere y la labor de aquellos que Dios ha escogido para hacer esos guías, esa luz, esos pastores que han de cuidar sus ovejas mientras el Mesías retorna. También vemos en las Escrituras una gran reprensión de parte de Dios para aquellos que realizan esta labor inapropiadamente, algo que hoy en día podemos ver muy comúnmente. Vemos en este relato de José cómo Dios, habiéndolo escogido, lo provee de un maravilloso don mediante el cual le revela sus planes. Nos dice que José recibió unos sueños donde él podía ver de alguna manera a sus hermanos sujetándose y sometiéndose a él. Esta representación la explica a través de unas gavillas que habían atado José con sus hermanos y que las gavillas de sus hermanos se postraban ante la gavilla de José. Posteriormente, tiene otro sueño en donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante José, lo cual también es la representación del sometimiento de su familia ante él. Esta manifestación de Dios en la vida de José será posteriormente muy importante, ya que es el principio de una serie de acontecimientos que darán comienzo al momento en el cual el pueblo de Israel entra a Egipto. Recordemos que mucho más adelante también son sacados de allí, producto de las ya conocidas plagas de Egipto para la liberación del pueblo de Dios. Por el momento, y producto de la envidia de sus hermanos, estos planifican la forma de deshacerse de José dándole muerte. Su hermano Rubén les propone que por qué no, en vez de matarlo, mejor lo tiren en una cisterna que está en el desierto, con el fin de no derramar sangre. Rubén, quien está tratando de proteger a José para posteriormente liberarlo, ve su plan fracasado cuando de regreso a la cisterna se da cuenta que José ya no está allí, ya que sus hermanos habían decidido venderlo a una caravana de ismaelitas que pasaba por el lugar. Esta idea de venderlo se le ocurre nada más y nada menos que al propio Judá, recibiendo así 20 piezas de plata por su hermano José, quien fue llevado a Egipto. Rubén se lamenta por los acontecimientos y su única opción es tomar la túnica de José, llevarla a donde su padre Jacob y decirle que su hermano ha sido devorado por una bestia salvaje. Por supuesto, la tristeza de su padre es inmensa, ya que se trataba de su hijo preferido. Asimismo, José es vendido en Egipto a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Continuando con el relato bíblico, nos cuenta que Judá, uno de los hijos de Jacob, se separa de sus hermanos y toma por mujer a Súa, quien le da 3 hijos a quienes llama Onan y Sela. Es importante tener presente estos episodios, ya que básicamente Judá es la tribu escogida por Dios para dar descendencia hasta llegar a Yeshua como Mesías.
Sin embargo, es también muy importante analizar cómo el pecado del hombre se manifiesta de diferentes maneras, pero Dios, de una u otra forma, encausa las cosas nuevamente para que sus propósitos de bondad se cumplan. Es como si de alguna forma la imagen de Dios dentro de nosotros estuviera peleando constantemente con nuestra parte pecaminosa, con la intención de llevarnos siempre a entender los caminos de Dios y por supuesto escoger los caminos de bien. En este caso nos dice que el primogénito de Judá, era perverso ante Adonai, lo cual le trajo la muerte. Onán, el segundo hijo de Judá, quien toma a Tamar, la viuda de su hermano llegándose a ella precisamente para traer descendencia, evitaba embarazarla porque decía que esa descendencia no sería suya, lo cual también le trae la muerte. La razón no simplemente era no dejarla embarazada, sino la forma en la que lo hacía. Y es que cada vez que tenía relaciones íntimas con Tamar, Onán decidía tirar su esperma en la tierra para no fecundar a Tamar, a quien recién había tomado, lo cual se convertía en una especie de acto de lascivia, donde él simplemente tenía relaciones con el único fin de saciar su deseo, lo cual ante Dios, por supuesto, que no estuvo bien visto. El último de los hijos de Judá, Sela, por ser el sucesor y último hijo, pero de muy corta edad, fue apartado por Judá por temor a que también muriera, diciéndole a Tamar que cuando el joven crezca, ella será dada por mujer a Sela, para así traer descendencia. Ella queda viuda en casa de su padre, pero pasado el tiempo, Sela crece y Tamar se da cuenta que Judá no cumple su palabra, entregándole a su último hijo. Así que Tamar, disfrazada de prostituta, se cruza delante de Judá, quien decide tomarla como mujer, pagándole por sus servicios con un cabrito. Pero Tamar le dice que mientras eso ocurre, le deje como prenda su sello, su cordón y la vara que Judá tenía en su mano. Tamar queda embarazada y Judá, quien quiso darle su pago posteriormente, nunca la encontró, ya que las personas del lugar le dijeron que ahí no había ninguna prostituta. Tiempo después, Tamar es acusada por prostituirse y Judá la juzga por su falta. Así que Tamar le envía los objetos a su suegro Judá, que él mismo le dejó anteriormente por prenda, para mostrarle que Judá era el padre de la criatura. Judá cae en cuenta de su error al no haber entregado a Tamar como mujer a su último hijo Sela, como había prometido, así que la justificó. Tamar tiene 2 hijos de este suceso, quienes fueron llamados Farés y Zara. De nuevo encontramos en la Biblia todos estos sucesos, a veces casi como una telenovela de hoy en día, en donde vemos representado el carácter pecaminoso del ser humano a la hora de tomar decisiones. ¿Quién diría que Judá, siendo la línea de descendencia escogida por Dios para traer a Yeshua el Mesías, sería quien no solo orquestó la venta de su hermano menor, sino que también mentía y dormía con prostitutas? Pero es en estos mismos hechos, de alguna manera muy bajos, que vemos la grandeza y la gloria de Dios, quien también nos dice en su palabra que decidió escoger de lo más vil y menospreciado para levantar grandes hombres temerosos de Dios, los cuales vemos a lo largo de las Escrituras. Y es que esto no está nada lejos de los testimonios que encontramos hoy en día dentro de la iglesia, en donde constantemente vemos personas que han tenido situaciones muy difíciles en las que evidentemente el pecado ha reinado, para posteriormente ser levantadas por Dios y puestas en lugares de honra, una vez se arrepienten y deciden vivir en obediencia buscando la justicia de Dios. ¿Es este realmente el mensaje detrás de todos estos acontecimientos? No se trata de Dios y su maldad o injusticia como muchos dicen en ignorancia, todo lo contrario. Se trata de su misericordia, de su amor manifestado en su máxima expresión, perdonando multitud de pecados y llevando así a la redención del ser humano. Así muchos ni siquiera se den cuenta de lo que Dios está haciendo en sus vidas.
La historia de José continúa diciéndonos que Adonai estaba con él. Fue prosperado y se encontraba en la casa de su señor el egipcio, quien lo puso a cargo de su casa al darse cuenta que Dios lo prosperaba. Es increíble cómo en muchas de estas historias vemos la bendición de Dios para aquellos que reciben al bendecido. Es como esta grandeza de Dios que al ser tan inmensa, simplemente toca a otros que acompañan a sus hijos y portan el favor de Dios. Es lo mismo que ocurrió cuando Yeshua fue resucitado, ya que dice la palabra que otros resucitaron de sus tumbas con él, por toda esa gloria que había en aquel lugar en medio de este milagro. Pero de nuevo, las pruebas vuelven y la mujer de Potifar, guiada por su lado pecaminoso, incita a José a dormir con ella, quien siendo fiel a Dios y sus mandatos, al igual que a su señor el egipcio, la rechaza y ésta decide acusarlo posteriormente de haberla violado. Obviamente José es puesto en la cárcel por esta falsa acusación, pero nuevamente vemos la mano poderosa de Dios que siempre estuvo sobre José. Especifica nuevamente la escritura que Adonai estaba con él, extendiéndole su misericordia y dándole gracia delante del jefe de la cárcel, quien confió en las manos de José a todos los presos que estaban con él. Las escrituras nos dicen que todo lo que era puesto en manos de José era prosperado. A veces, pareciera que esta forma en la que Dios se manifiesta a nosotros como Padre es en todas las situaciones en las que, como niños, Él nos permite avanzar poco a poco en medio de muchas veces del dolor, pero siempre por parte de Dios, teniendo el mayor cuidado de que nosotros, sus hijos, tengamos todo lo que necesitemos en una medida justa para prosperar y pasar cada prueba. Dice la palabra que Dios no pone pruebas sobre nosotros que no podamos cargar, es decir, que básicamente siempre nos quiere llevar al éxito. No podemos negar que es difícil ver a Dios en medio de las pruebas, más aún cuando éstas son muy difíciles de asimilar para el ser humano. Pero de eso se trata el Evangelio, de la confianza que tenemos puesta en nuestro Dios como un Dios que permanentemente está buscando sus buenos designios para con nosotros. Dios no necesita demostrarnos nada. ¿Por qué razón el Creador de todas las cosas quisiera congraciarse con nosotros para que lo aceptemos? Dios lo que busca desde el principio, y esto es mi opinión, es que el hombre tenga la capacidad a través del libre albedrío que le ha sido dado de escoger el bien por encima del mal. Cuando el hombre se dé cuenta que aunque las cosas en apariencia se vean muy mal, la confianza y la fe que tengamos en Dios es la que nos va a llevar al resultado que nuestro Creador tiene en su corazón y en su mente para todos nosotros. Podríamos decir de alguna manera que lo único que se opone al cumplimiento de nuestro propósito somos nosotros mismos con nuestros actos pecaminosos. Recordemos que, en el relato de Caín y Abel, una de las preguntas fundamentales que Dios le hace a Caín es que si no se da cuenta que el pecado está a la puerta y que dependiendo de lo que él escoja podrá enseñorearse del pecado o por el contrario someterse a él y ver la maldición en su vida. Es lo mismo para todos nosotros. Si no logramos ver a Dios en medio de las dificultades, las calamidades y todas las pruebas que nos puedan acontecer, no podremos ver el bien por encima del mal como el único camino hacia Dios. Continuando con el relato, José, al estar en la cárcel, conoce al panadero y el copero del faraón, quienes habían sido puestos allí. Estos tienen un sueño cada uno y José les dice que se lo cuenten a él, que Dios podrá interpretarlo. José les interpreta básicamente que uno de ellos va a morir y el otro será restituido como copero ante el faraón. Así que José recomienda al que será restituido que cuando estas cosas sucedan le diga al faraón que por favor le libere, ya que ha sido puesto allí injustamente. Cuando todas estas cosas se cumplen, el copero simplemente olvida lo que le prometió a José y éste dura 2 años más en la cárcel, hasta que un día el mismo faraón tiene un sueño donde no logra encontrar que ninguno de sus magos interpreten su sueño.
El copero, viendo la furia del faraón por su frustración, le cuenta que hay un joven hebreo en la cárcel que interpretó su sueño en el pasado y que dicha interpretación se cumplió. El faraón manda llamar a José para que éste interprete su sueño y José lo interpreta diciendo que vendrán 7 años de abundancia y 7 de escasez para Egipto. Le recomienda que coloque a un hombre sabio y prudente sobre la tierra de Egipto para que administre toda esta abundancia durante los años de escasez, así que el faraón escoge al mismo José para dicha labor. Dice la escritura que José tenía 30 años cuando fue puesto en esta posición de poder, es decir, que desde que tenía 17 años y siendo vendido como esclavo, pasaron 13 años de su vida en los cuales fue traicionado vilmente por sus hermanos, esclavizado y encarcelado injustamente, para después ser puesto como el segundo al mando en Egipto. Y es que tratándose de Dios, siendo eterno, el tiempo simplemente es algo que va y viene. Pero para nosotros y nuestro limitado entendimiento podríamos decir que 13 años es una prueba bastante larga y difícil para lograr llegar finalmente a este propósito cumplido en la vida de José. Pero en realidad es así como funciona. Dios nos prueba, Dios nos prepara y nos guía en medio de esos procesos para llevarnos a ese lugar en el cual Él previamente ya nos ha visto, como lo mencionamos anteriormente. Un año antes de la hambruna en Egipto, José tiene a sus 2 hijos con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, los cuales llama Efraín y Manasés. Llega la hambruna en toda la tierra, por lo que todos tienen que acercarse a Egipto para poder conseguir provisiones, después de que José ha hecho una gran administración de todo el alimento que ha acumulado durante los 7 años de abundancia. Así que Jacob, padre de José, envía a sus hermanos de Canaán, donde habitan, a Egipto para buscar provisiones debido a la hambruna. Decide no enviar a Benjamín por temor que ocurra otra desgracia como la que él pensaba le había ocurrido a José. Los hermanos, sin saber que tenían a José, su hermano, enfrente, le piden que les venda alimento. Pero José, dándose cuenta que son sus hermanos, decide probarlos diciéndoles que son espías y que para dejarlos ir deben ir por su hermano Benjamín y traerlo ante José, a cambio de la vida de Simeón, quien queda cautivo en Egipto. Inicialmente, Jacob se rehúsa a enviar a su hijo Benjamín por temor a que muera, pero Judá se compromete a que traerá al muchacho de vuelta. Así que también por la escasez de alimento envía a Benjamín con sus hermanos nuevamente a Egipto. Una vez en Egipto, José, conmovido y después de ver a su hermano Benjamín con vida, ya que desconfiaba de sus otros hermanos pensando que Benjamín podría haber corrido con la misma suerte que él, les invita a comer reuniéndolos a todos. Después de terminar, les entrega sus provisiones de alimento y los envía nuevamente a Canaán, no sin antes poner en el costal de Benjamín una copa de plata que le pertenecía a José, con el fin de acusar al muchacho de haberle robado dicha copa. Cuando son descubiertos, Judá cuenta toda la historia a José, diciéndole que lo tome a él por esclavo en vez de a Benjamín, ya que si su padre Jacob se entera de que el muchacho no va a regresar, probablemente le causaría la muerte. Así que José, sin poder soportarlo más, revela a sus hermanos que él es José, por lo que estos reaccionan sorprendidos cuando éste les dice que él es su hermano a quien ellos vendieron. Una de las cosas maravillosas que tiene este relato es precisamente en este momento donde todos podríamos pensar que José, con justa razón, podría tomar venganza de lo sucedido. Por el contrario, manifiesta el carácter de Dios frente al agravio de sus hermanos. A pesar de todo el mal que le habían hecho, lo primero que José les dice es que no se entristezcan por haberlo vendido, ya que Dios lo envió a él delante de ellos para preservar sus vidas y para preservar un remanente en la tierra por medio de una gran liberación. Así que les dice que ellos no le enviaron a donde José se encuentra, sino que el mismo Dios es quien lo ha hecho. Este es un maravilloso aprendizaje para el creyente. José,
quien durante 13 años ha sufrido todas las calamidades que le han sobrevenido, al final no guarda ningún rencor ni con sus hermanos ni con el mismo Dios por su suerte. Por el contrario, es totalmente consciente de la voluntad de Dios que aunque en apariencia pareciera ser una maldición para él, no era más que la bendición que Dios había preparado para su familia y su pueblo a través de José. Estas son las cosas que mencionábamos que en muchos momentos de dificultad, bien sea por la muerte de un familiar, por enfermedad o cualquier situación que podamos tener en nuestras vidas, si somos temerosos de Dios y cumplimos con sus preceptos, no tenemos por qué tener ningún temor, sino, por el contrario, confiar en la voluntad buena y perfecta de nuestro Padre, quien es el único que realmente sabe lo que es bueno para todos nosotros. Así que finalmente Israel con su familia son traídos a Egipto y todo lo que había sido hasta el momento tristeza se convirtió en gozo. Dios se manifiesta a Israel diciéndole que vaya a Egipto sin temor, porque allí lo convertirá en una gran nación. Así que éste entra con toda su casa para habitar en Egipto con un número de 70 personas. Finalmente, José, en su administración, termina comprando para Faraón todas las tierras de Egipto y proveyendo a su familia en las tierras que habitarían en Gosén. Allí fueron fructificados y multiplicados en gran manera, y Jacob, después de vivir 16 años en Egipto, a la edad de 147 años, está próximo a morir. Pero antes, Jacob hace prometer a José que no le entierre en la tierra de Egipto, sino en la tierra de sus padres, a lo que José acepta. José, sabiendo que su padre Jacob está pronto a morir, le presenta a sus dos hijos Efraín y Manasés, a quienes le pide que bendiga. Jacob bendice a Efraín, quien es el menor, con su mano derecha, dándole la bendición que debiera ser para Manasés como primogénito. José lo corrige, pero Jacob le dice que esto debe ser de esta manera, que el menor será más grande que el mayor, pero que ambos serán una gran nación. De igual manera, también bendice a José. Jacob reúne a sus hijos bendiciendo a cada uno de ellos y profetizándoles lo que vendrá en el futuro, con la particularidad que a Judá le dice que el cetro nunca le será quitado, lo cual sabemos que se cumplirá en todos los reyes que vendrían después de él como descendencia hasta llegar a Yeshua, el Mesías Rey. Así Jacob finalmente muere y pide ser enterrado en las tierras que Abraham compró a Efrón Eteo como lugar para sepultura. Allí fueron enterrados Abraham, Sara su esposa, Isaac, su esposa Rebeca y Lea, la mujer de Jacob. Los hermanos de José finalmente le piden perdón por todo lo que habían hecho. José les perdona y muere en la tierra de Egipto cuando tenía 110 años, no sin antes ver hasta la tercera generación de Efraín, así como los hijos de Manasés. Les dice también que Elohim les bendecirá y los hará subir de las tierras de Egipto a Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham y su descendencia. José también hace jurar a los hijos de Israel que sus huesos sean sacados de Egipto. Más adelante veremos cómo todas estas profecías son cumplidas de la manera en la que Dios las estableció para su pueblo. Queridos hermanos, de nuevo les felicito, ya que hemos llegado hasta aquí, terminando hoy el libro de Génesis, así como también ya terminamos el libro de Job. Continuaremos entonces con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo. En la porción de esta semana estaremos iniciando con los capítulos del 1 al 4 para seguir avanzando en nuestro recorrido por toda la Biblia. Éxodo 1 al 4. El libro del Éxodo nos empieza relatando cómo el pueblo de Israel se acrecienta en gran manera pasado el tiempo. En Egipto se levanta un rey diferente que no había conocido a José y se da cuenta con preocupación que el pueblo de Israel no solo es más numeroso, sino también mucho más fuerte que los egipcios. Así que, como estrategia, Faraón les impone capataces de trabajos forzados para que sean abrumados con esta carga.
Sin embargo, dice la Escritura que entre más eran oprimidos, más se multiplicaban. Así que, siendo aborrecidos por los egipcios, estos los esclavizan y los oprimen. Recordemos que anteriormente ya Dios le había dicho a Abraham que esa gran nación que vendría de él en un futuro sería extranjera en su tierra y esclavizada por un periodo de 400 años. Así que vemos aquí parte del cumplimiento de dicha profecía. Debemos recordar también que en realidad no fueron 400 años que Israel estuvo en Egipto, sino 215 años. Pero esta profecía se cumple sumándole el tiempo que el pueblo hebreo fue extranjero en su tierra desde los tiempos de Isaac. Entonces Faraón ordena a las parteras de los hebreos, Sifra y Púa, que cuando nazcan los hijos del pueblo hebreo, si es varón, lo hagan morir, y si es hembra, la dejen vivir. Las parteras que tenían temor de Dios no obedecen este mandato, y cuando Faraón les reclama, ellas dicen que las mujeres hebreas paren muy rápido antes de que ellas lleguen. Muchas personas cuestionan el hecho de la mentira que encontramos en las acciones de diferentes personajes dentro de la Biblia, lo cual no significa que Dios acepte la mentira. En este caso en particular, estamos hablando de que a estas mujeres se les ordena ir en contra de los mandamientos de Dios, como por ejemplo el hecho de quitarle la vida a un bebé, lo cual es muy parecido al hecho de que la mujer que está casada debe sujetarse a su marido y respetar su autoridad para hacer lo que éste decida como sacerdote en el hogar. Pero debemos saber que cualquier directriz, así venga de un esposo, si está en contra de los mandamientos de Dios, no debiera ser cumplida. Es por eso que en el siguiente versículo Dios favorece a estas parteras por lo que están haciendo, no por el hecho de mentir, sino por defender la vida de estas criaturas. Una vez que el faraón da la orden de matar a todo niño varón hebreo, nos dice el texto que un hombre y una mujer de la tribu de Leví, después de esconder a su hijo 3 meses, no pueden ocultarlo más y lo ponen en una arquilla o canasta y lo dejan a orillas del río Nilo. La hija de Faraón, bañándose en el Nilo, ve la canasta y la recoge, dándose cuenta que contenía a un niño que lloraba. En vez de matarlo, pero sabiendo que es un niño hebreo, decide buscar a la madre y dárselo para que lo amamante durante 3 meses a cambio de un salario. Pasado este tiempo, la hija de Faraón lo tomó por hijo, poniéndole por nombre Moisés, es decir, de las aguas lo saqué. Una vez que Moisés crece, observa a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos y sin dudarlo lo mató. Cuando se da cuenta que ha sido descubierto por los hebreos, a quienes Moisés les llama la atención por sostener una riña, decide huir a la tierra de Madián, ya que cuando Faraón se entera, procura matarlo. Estando en tierra de Madián, conoce a Séfora, después de defenderla de unos pastores que no les permitían a ella y a sus hermanas tomar agua de un pozo para sus rebaños. Así que después de presentarse en casa de Séfora, habita con ellos y la toma por esposa, dándole un hijo al cual llamó Gersón. Posteriormente, el rey de Egipto muere y dice la Escritura que los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y que clamaron, clamor que subió delante de Elohim, quien se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, miró a los hijos de Israel y llegó a ser conocido por ellos. Así que Moisés, quien ahora apacentaba los rebaños de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, condujo los rebaños al desierto, llegando hasta el monte Horeb, donde el ángel de Adonai se le presenta en medio de una llama de fuego que salía de una zarza, pero que no se consumía. Moisés se acerca a la zarza, pero salió una voz de la zarza ardiente que le dijo: Moisés, no te acerques y quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Así que Dios se presenta a Moisés diciéndole que es Dios de su padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante ver
que nuevamente vemos en Moisés la figura del pastor, que como ya mencionamos antes, la vamos a encontrar a lo largo de las Escrituras. Es esa figura protectora para con el pueblo, o las ovejas, que Dios quiere que sean cuidadas hasta que Yeshua el pastor retorne por segunda vez. Esta analogía será utilizada por Yeshua más adelante para referirse al especial cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Recordemos que les dijo a los fariseos que si una de sus ovejas se perdiera, estos no irían a buscarla, dejando las otras 99 que ya son salvas, agregando también que mayor es el gozo por un pecador que se arrepiente. Esto nos deja ver así su propósito de traer salvación al mundo y venir por las ovejas perdidas de Israel. Una vez que Dios se revela ante Moisés, le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y que por lo tanto descenderá y los librará de la mano de los egipcios. Nuevamente promete llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, en las tierras de Canaán, que se encuentran habitadas por otros pueblos, pero que les serán entregadas al pueblo de Israel. La primera reacción que Moisés tiene aparentemente es de temor, ya que le dice al mismo Dios que quién es él para ir ante Faraón y decirle que saque de Egipto a los hijos de Israel. La razón que Dios le da es que él mismo estará con Moisés y que la señal que le dará de que Dios lo ha enviado será que cuando haya sacado al pueblo de Egipto, servirán a Elohim sobre ese mismo monte. Moisés, por segunda vez, encuentra un inconveniente en dicha asignación y le pregunta a Dios que cuál será el nombre que les dirá a los hijos de Israel que le ha enviado. Conocemos en muchas de las traducciones bíblicas que el nombre que Dios utiliza para revelarse a Moisés es Yo Soy. Así que vamos a dar una breve explicación para entender un poco más lo que este nombre encierra en su significado. Sabemos que, dentro del idioma hebreo, por regla, las palabras suelen tener una raíz de 3 letras consonantes, con excepción de algunas palabras. Bien podemos decir que el nombre de Dios está encriptado entre las letras Yud, Hei, Vav, Hei del alefato hebreo, lo que conocemos como el tetragramatón. Y digo que está encriptado porque dentro del idioma hebreo las vocales es algo que constantemente está variando según el contexto y el significado de la palabra. Las letras Y, H, B corta y H en el español y también en el hebreo son impronunciables si no están acompañadas de una vocalización. Esto ha terminado en diferentes debates y polémicas de cuál realmente es el nombre de Dios, ya que según las vocales que se agreguen al nombre será distinto. En lo personal, conforme a la información que he encontrado, el nombre es Jehová, por muchos textos antiguos que así lo muestran en las diferentes copias y manuscritos que se pueden encontrar. Si se dan cuenta, este nombre tiene las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei y las vocales E, O, A. Así que básicamente, cuando Dios en las Escrituras se presenta como Yo Soy, en realidad esta no es la traducción de su nombre, es de alguna manera el significado que encierra su nombre. Por decirlo así, lo que nos está diciendo es Yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo seré el que seré, mostrándonos el carácter eterno del Creador. La palabra hebrea que se utiliza para decir yo soy es la palabra Ejeie, derivada de la raíz hebrea que significa ser. Cuando nos referimos al tetragramatón, en realidad de lo que estamos hablando es de una combinación de 3 formas verbales diferentes que provienen de la misma raíz hebrea, es decir, las 3 consonantes que tiene como raíz toda palabra como ya mencionaba antes. En este caso, las 3 formas verbales que derivan de esta misma raíz son Hayá, Jové y Yihiyé, es decir, Él fue, Él es y Él será, como ya dijimos. Dicho esto, no podemos dejar de lado toda la teología que se ha estructurado alrededor del supuesto nombre Yo Soy.
que, si bien es la traducción griega hecha a partir del idioma hebreo, no representa lo que realmente significa el nombre de Dios. También tenemos que mencionar, dejándolo sobre la mesa para sus propias investigaciones, que cuando Yeshua dice «Yo soy» en Juan 18:6, no necesariamente se está identificando como Jehová el Padre, tratando de expresar la Trinidad. Esto es muy importante porque si bien podemos interpretar textos bíblicos de diferentes maneras, para tenerlo como posibles verdades de la palabra de Dios, no podemos crear doctrinas basadas en conceptos que ni siquiera están bien traducidos y mucho menos podemos desviar otros conceptos que también caben de una manera muy plausible dentro de la interpretación bíblica. Como siempre lo hemos dicho en este canal y en el Ministerio Nuevos Creyentes, no somos portadores de la verdad absoluta. Somos creyentes temerosos de Dios que con la fe puesta en nuestro Mesías, Yeshua, confiamos en Él y en todo el entendimiento que a través del Espíritu Santo nos quiera ser revelado, siempre con la humildad de saber que Dios les revela a todos y que no podemos señalar a otros pensando que nosotros somos los elegidos por Dios como portadores de la verdad. Recordemos que el único que puede decir «Soy el camino, la verdad y la vida» es Yeshua. Continuando con el relato, Dios le dice a Moisés que reúna a los ancianos de Israel y que les cuente todas estas cosas, que los sacará de Egipto a la tierra de Canaán para que el pueblo ofrezca sacrificios. Después deberán dirigirse con el concilio ante el rey de Egipto para decirle que deje ir a su pueblo, pero que Dios ya sabe que el rey no los dejará partir, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Dios le dice que extenderá su mano y hará que Egipto sea golpeado con todos sus prodigios que hará en medio de él. Es interesante que la palabra que conocemos en el hebreo para plaga en realidad se puede traducir como golpe, razón por la cual se expresa en este versículo de esa manera. Después dice Dios que el rey finalmente los dejará ir y que cuando así ocurra no se irán con las manos vacías, sino que sus vecinos, es decir, los egipcios, les darán objetos de oro, plata y vestidos, con lo cual Dios despojará al pueblo de Egipto. Asimismo, Dios le muestra las señales y prodigios que hará delante de su pueblo Israel y del rey de Egipto, convirtiendo la vara de Moisés en serpiente, poniendo y quitando lepra de su mano, lo cual hace ante los ojos de Moisés, y que también las aguas del Nilo serán convertidas en sangre. Todo esto después de que Moisés le preguntara cómo haría él para que le creyeran. Moisés insiste nuevamente en que él no es la persona adecuada y que busque a otro que sí pueda cumplir con esta tarea, por lo cual la ira de Dios se enciende contra Moisés, pero también le asigna a su hermano Aarón, el levita, para que le acompañe y le sea de vocero. Lo que tenemos aquí es el miedo que atrapa a Moisés para presentarse delante del poderoso rey de Egipto y también frente al pueblo de Israel. Recordemos que Moisés años atrás escapó de allí porque el rey quería matarle. Así que, para él, no es suficiente estar delante de la presencia del mismo Dios, quien le habla directamente para saber que tiene todo lo que necesita y así realizar la encomienda. Si esto le pasó a Moisés, que tuvo esta experiencia directa con Dios, podemos entender por qué el miedo es algo que constantemente está atacando al creyente, no solo para realizar lo que Dios nos direcciona, sino también para llevar el Evangelio al mundo. Constantemente en las Escrituras, Dios nos muestra el miedo como un obstáculo y por consiguiente una herramienta que el opositor, es decir, el enemigo, utiliza para detenernos. Todos conocemos el versículo que dice, aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Dios, estarás conmigo. Este es un versículo que constantemente escuchamos repetir de memoria al creyente, pero que realmente no lo vivimos como la expresión máxima de fe para obrar con valentía frente a cualquier circunstancia.
Ya para finalizar esta entrega de la porción semanal, nos cuenta el texto que Moisés vuelve a donde su suegro Yetro, recoge a su esposa e hijos para llevarlos a Egipto, después de que Dios le ha dicho que quienes procuraban matarle ya han muerto. En el camino nos dice que un ángel les sale al encuentro y que procura hacerlo morir. Su esposa Séfora rápidamente corta el prepucio de su hijo, circuncidándolo para después tirar el prepucio a los pies de él mientras decía: «Me eres esposo de sangre». Este es un pasaje bastante difícil de entender por su brevedad y los pocos detalles que nos da. No sabemos si el ángel quiere matar a Moisés o al hijo de Moisés. Tampoco sabemos a los pies de quién Séfora tira el prepucio de su hijo. Así que lo único que podemos decir con certeza es que, de alguna manera, Dios está trayendo juicio a Moisés por no haber circuncidado a su hijo, lo cual es penalizado con la muerte. No podemos decir que Moisés no fuera circuncidado, ya que sus 3 primeros meses de vida los tuvo con su familia hebrea, lo cual supone que debió haber pasado por este proceso de circuncisión. Así que después de este episodio, Moisés se encuentra con Aarón y se dirigen a cumplir su cometido. Reúnen a los ancianos, hacen las señales que Dios les indicó y el pueblo se alegra porque Dios ha visitado a los hijos de Israel en medio de la aflicción. Hermanos, Jehová les bendiga y les guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre todos ustedes y les dé paz. Amén. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta 4ª entrega de la porción semanal de la lectura de la Biblia en un año. Gracias por su compañía y nos despedimos no sin antes recordarles que el calendario de lectura lo encontrarán al final del video, así como el enlace a nuestra página y nuestro canal de YouTube, para que puedan seguir meditando, reflexionando y estudiando la palabra de Dios diariamente. Un abrazo y nos vemos la próxima.